Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, por asistir. Esta es la última plática del tercer día de la primera jornada de la Quimera Matemática y lo vuelvo a decir para los que van llegando, es un proyecto que estamos iniciando, que estamos impulsando, son espacios que queremos abrir para los estudiantes del posgrado, de la licenciatura, de matemáticas, de física, para toda la comunidad de aquí de la Facultad de Ciencias. Entonces esperamos seguir recibiendo su apoyo. Y pues la idea es seguir trayendo más eventos, entonces si pueden pasar la voz, seguir nuestras redes sociales, nos ayudaría a poder seguir brindando estos espacios para los estudiantes. Y anuncio, porque luego se me olvida decirles, a todos los expositores les mandé un correo y los expositores pueden invitar a quien quieran al after después de la última sesión el viernes, que sería como a las 6, la mesa redonda. Después de eso hay after y pueden invitar aquí. Entonces, pues hoy vamos a cerrar nuestra sesión con Francisco Javier, egresado de la Facultad de Ciencias, de la carrera de Matemáticas, que nos va a hablar sobre el último teorema de Fermat, cómo llegamos a él. Entonces, con Francisco, muchas gracias. Okay. Bienvenidos, les voy a hablar un poco sobre el último teorema de Fermat. Yo sé que a lo mejor este tema es un poco ya, obviamente sonado, ¿no? Es famoso el teorema de Fermat. Pero muchas veces lo que a mí me pasaba cuando investigaba acerca de esto, pues es que me encontraba videos, no sé, por ejemplo YouTube, que sí hablan del tema, ¿no? Sobre todo en el ámbito divulgativo. Pero yo siempre, cuando entré en la carrera de matemáticas, siempre me interesó saber más específicamente qué matemáticas se usaron para demostrarlo, ¿no? O sea, pues sí, saber la historia está padre, pero yo sé matemáticas, ¿no? Entonces quiero saber las mates que se usan, ¿no? Ok, entonces la charla la voy a dividir en 3 partes. La primera va a ser un poco de las primeras observaciones que se pueden hacer sobre la ecuación de Fermat. La segunda parte es cómo se tuvo que abstraer más el problema, ya no solo trabajar con números naturales, sino pasarse al ámbito complejo para intentar trabajar sobre la demostración del teorema. Y por último vamos a ahora sí meternos de lleno a las herramientas que se utilizaron para poder demostrarlo. No va a haber demostraciones en la plática, sí, lo que sí va a haber varias definiciones y cómo se utilizan estas definiciones para poder demostrarlo. Okay. Entonces, la primera parte. Entonces, como toda historia pues tiene un inicio, ¿no? Entonces, como todos saben, todo esto inicia con Pierre de Fermat. De hecho, Pierre de Fermat no era matemático como tal en ese entonces, en esa época no existía una carrera de mate. Él estudió Derecho, se le conocía como el príncipe de los aficionados, ¿no? A diferencia de Gauss, que era el príncipe de la matemática, que lo decía. Él era el príncipe de los aficionados porque, como les digo, él no se dedicaba a las matemáticas de lleno, él en sus tiempos libres se dedicaba a resolver problemas, a hacer conjeturas, ¿no? Los temas de los temas. Ok, escribió, por ejemplo, un libro sobre geometría analítica, también un teorema famoso es el pequeño teorema de Fermat. Trabajó sobre el teorema de Fermat, suma de cuadrados y demás. Trabajó sobre muchas cosas en teoría del mundo. Pero bueno, en todo lo que estuvo trabajando, una vez que estaba leyendo un libro que era el de aritmética del doctor Diofanto, mientras leía la sección de ternas pitagóricas, él se preguntó sobre qué pasaba si en la ecuación de Pitágoras tú cambiabas el 2 por un 3 o por un 4, ¿no? Entonces él, pues muy seguro de sí mismo y por arte de magia, pues escribió, ¿no? Esta imagen de aquí no es la original, realmente Fermat pues lo escribió, ¿no? Como está en el margen del libro de Diofanto, lo escribió. Más tarde, después de su muerte, su hijo pues, quería hacer dinero y agarró sus notas y imprimió otro libro, otra edición de la aritmética de Diofanto, adjuntándole las observaciones de Fermat, ¿no? Entonces aquí está el libro y aquí le ponen la observación de Fermat, ¿no? En la observación decía que, por otro lado, es imposible separar un cubo en 2 cubos o un bicuadrado en 2 bicuadrados, o en general cualquier potencia se comparada en 2 potencias para un exponente. Ella escribió una prueba verdaderamente maravillosa de esto, que sin embargo el margen no es lo suficientemente grande para contar. No, acuérdense, ¿no? En ese tiempo todavía no estaba tanto la época de Descartes, entonces escribir como símbolos matemáticos no se usaba tanto, se usaban más palabras, ¿no? Como en este caso, como lo escribió Fermat. Entonces, ¿a qué se refería, no? Ya en símbolos matemáticos modernos, a lo que se conoce como el último teorema de Fermat.
que esta ecuación de aquí no tiene solución si n es mayor o igual que 3, ¿no? Salvo las triviales, ¿no? Si uno de esos números es 0, pues sí va a tener solución. 1, 0, 0, o 1, 1, 0. Pero sin esas no existe otra solución. ¿Por qué se le llama el último teorema de Fermat? No se le llama el último porque haya sido como que el último que suspiró cuando se estaban moviendo, sino porque, como les dije, era un aficionado. Él describió muchas cosas que no las demostró y las dejó así al aire. Tiempo después los matemáticos las fueron resolviendo y este fue el último que quedaba sin probar, ¿no? Y que quedó sin probar. Por eso se le conoció como el último teorema de Fermat. Entonces, la demostración que hay de Fermat nunca se encontraron indicios de que realmente tuviera una demostración. Y pues así se quedó. Pero primero, ¿qué nos dice, qué intuición te da que esta ecuación no puede tener solución? O sea, ¿por qué no va a haber enteros? Porque las soluciones que se buscan son enteros, que no cumplan esa ecuación, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos pasamos a las ternas pitagóricas, o sea, a números A, B y C que cumplan la ecuación de Pitágoras, si nosotros definimos a A como m cuadrado menos n cuadrado, a b como 2 por m por n, y a c como m cuadrado menos n cuadrado, estos números van a cumplir la ecuación de Fermat. Entonces, para cualquier m y cualquier n que tú des, tú puedes encontrar una solución de esa ecuación. Entonces, existen infinitas soluciones. Entonces, si para las ternas pitagóricas existen infinitas soluciones, ¿por qué para el Fermat no hay ninguna? ¿Qué intuición te da eso? Entonces, una primera observación que podemos hacer es que los números involucrados, x, y, z en la ecuación, los podemos suponer como primos relativos. Lo que quiere decir que no tengan ningún término en común. No sé, por ejemplo, tenemos que mi x es así, y así, de aquí puedo cancelar el 2, y de estos términos x, y, z no tienen ningún factor en común. Entonces yo puedo suponer que son primos relativos. Entonces todas las demostraciones que se hicieran a lo largo y ancho que se hacían suponiendo eso de primero. Okay. Entonces, si ustedes trabajan, o sea, dicen, ¿cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede demostrar? Si ustedes se meten directamente y trabajan con la ecuación, pueden llegar a algo como esto, ¿no? Si se fijan, las ecuaciones que salen ahí, si n es igual a 2, les quedan las mismas que teníamos antes. Entonces, realmente, como el procedimiento para encontrar las otras ecuaciones las puedes replicar y obtienes esto de aquí, donde p y q son enteros, ¿no? Entonces, lo único que tendrías que encontrar son dos enteros, p y q, que hagan que todos esos números sean enteros a la vez. Y ya les digo yo que aunque le metas 1.000 millones de números ahí, nunca vas a encontrar que todos son enteros a la vez, ¿no? Entonces, estas ecuaciones en realidad son intratables, no te sale nada de eso. Si tú pruebas, no vas a encontrar nada para ver si tiene solución o no. ¿Ok? Aunque Fermat no dio una solución general para la ecuación, sí dio un ejemplo, sí demostró que no existía solución para n igual a 4, ¿no? Eso es algo que sí hizo, y de hecho no es tan difícil de probar. Aquí nada más hay un pequeño bosquejo, ¿no? El tipo de demostración se llama por descenso infinito, ¿no? Fue un tipo como de demostración que inventó Fermat, del cual estaba particularmente orgulloso, que se trata de, a partir de la ecuación, encontrar otros números que cumplen la misma ecuación, pero que sean números más pequeños. Entonces, si suponemos que todos son primos relativos, y haciendo unas manipulaciones ahí muy extravagantes, vamos a encontrar otros dos números R y S que cumplen la ecuación de Fermat, pero que cumplen también esta de acá, pero que la T, esta de aquí, es más pequeña que z a un cuarto, ¿no? Entonces, lo que dije, no, por lo tanto, si lo que se prueba con la demostración es que si tú tienes una solución de la ecuación de Fermat, entonces puedes encontrar otra solución más pequeña, ¿no? Y con más pequeña me refiero a que el término T es menor que z a un cuarto, es menor que z a un cuarto, pero sin embargo, si nosotros hacemos esto, entonces con la ecuación que nosotros encontramos vamos a hacer lo mismo, y vamos a encontrar otras soluciones y vamos a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y cada vez que lo hagamos, nuestro término va a ser más y más pequeño. Entonces, en algún momento ese término ya no puede ser un entero. Entonces, eso es una contradicción. Por lo tanto, esta ecuación no puede ser posible. No existen soluciones para esa ecuación. Entonces, seguramente Fermat, al encontrar al demostrar este caso particular, se convenció a sí mismo de que el caso general era parecido.
tal vez con más cuentas y que le dio flojera hacerlo. Y por eso escribió eso en la aritmética de Diamante, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca lo sabemos. ¿Ese descenso al infinito es un tipo de inducción? Pues no, se refiere a este tipo de idea, ¿no? De encontrar a partir de tu propiedad que quieres probar, encuentras otros números que la cumplen también, pero que esos números involucrados sean más pequeños. Y entonces puedes aplicar el mismo teorema otra vez, y en algún momento no puede ser posible porque en algún momento va a dejar de ser un entero. Estás trabajando con entero. Entonces, pues no encontré eso. Pero pues sí, si lo piensas, es como inducción al revés, algo así. Otro segundo experimento que podemos hacer. Solo hace falta probar el último teorema de Fermat para potencias primas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una potencia m que es igual a un número m por un primo, entonces, si esta ecuación es imposible, en particular para las potencias enésimas, también va a ser, ¿no? Y bueno, si ustedes hacen las potencias, les queda z a la m por p, pues n. Entonces, solo importa, lo único que importa es demostrarlo para potencias primas, ¿no? Para el 3 en este caso, el 5, el 7, y ya por esta propiedad se va a cumplir el último teorema de Fermat para el demás número. Entonces, en realidad Fermat no probó solo que la ecuación de grado 4 no tenía solución, sino que también probó para la de 8, la de 12, la de 16. Entonces él probó que hay infinitas potencias para las cuales no hay solución. Entonces esto ya te da como una intuición de que, bueno, a lo mejor sí es posible que no haya solución, ¿no? Ok, nuestro primer héroe de esta historia fue Fermat, porque fue el primero, pero el segundo es Euler, ¿no? Euler ya no ocupa casi presentación, son los de grandes de las matemáticas. Una de las cosas por las que se involucra en este tema es que demostró el caso n igual a 3, ¿no? Si se fijan, Fermat lo probó como en 1640, el caso n igual a 4, y casi 100 años después o 100 años después llegó Euler y probó el caso n igual a 3. Ya eso demuestra un poco la dificultad que puede contraer intentar demostrar esto por métodos directos. Cuando demostró Euler, le escribió una carta a Wolbach, que es otro teorista de números famoso de la época, diciéndole, güey, ya, pero no, como si me das un mensaje de marito, pero le envió una carta, no quería decir que tardaba un año en llegar. Pero bueno, sin embargo, como 17 años después se encontró una falla, ¿no? Alguien realmente se sentó a ver si sí le salía las cuentas igual y vio que había un error, ¿no? O algo mal. Sin embargo, aún así se le adjudica el mérito de la prueba. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene un error, la forma de corregir ese error, la teoría que se usaba para corregir ese error fue desarrollada por el propio Euler, ¿no? Entonces, aún así que tuviera un error se le adjudica el mérito. Entonces, fue en 1770 cuando Euler probó que la ecuación de Fermat para n igual a 3 no tenía solución. ¿Cómo lo hizo? Igual, por descenso infinito. Probó que a partir de esta ecuación tú puedes encontrar otra solución, tal que algunos de sus factores son más pequeños. Y con eso pues tendrás algo recursivo que en algún momento dejaría ser un entero y te lleva una contradicción. Ahorita les voy a poner los tres lemas que se usan para probarlo, tanto la demostración para n igual a 4 como la de n igual a 3. No son especialmente difíciles, solo son talachudas. Y con un curso de teoría de números 1 ya puedes probarlo, ¿no? Y puedes entender la demostración. Entonces los lemas que se usan para demostrar esto son esos tres. Entonces ya solo con verlos ya te asusta, ¿no? O sea, dicen, qué bueno. O sea, de aquí a que demuestre cada uno de esos lemas ya me perdí la vida, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Tienes que probar el lema 1, el lema 2, el lema 3 y con esos tres lemas ya pruebas que existe una solución más pequeña y ya. ¿Ok? Sin embargo, si se fijan, aquí, por ejemplo, en el inciso D aparecen 3 cubos cuadrados. Este símbolo significa máximo común divisor, que dice que es 1 o 3. Aquí aparece un 3, aquí un 1, un 3. Entonces estas apariciones no son coincidencias, no. Salen implícitamente y salen porque estamos trabajando exactamente con la potencia 3. Entonces esta demostración es solo y específicamente para la potencia 3. Por lo tanto, como digo aquí, es muy específico, ¿no? Entonces no es para nada generalizado. Si tú quisieras buscar la ecuación para n igual a 5 y quisieras como que trasladar esta idea, no vas a poder, porque esto trabaja muy específicamente con la potencia que estás trabajando. Ok, entonces
Después de lo que hizo Euler, pues se siguieron intentando, haciendo intentos seguramente, ¿no? Obviamente los intentos fallidos, las tardes, las desveladas que se aventaron matemáticas en intentarlo, pues no están registradas, ¿no? Pero seguramente fueron muchas. Y no hubo un avance hasta que llegó nuestro siguiente obra en esta historia, que pudo acelerar un poco más lo que es la ecuación de Fermat. Bueno, aquí un poco, ¿no? El problema siguió como un pasatiempo, incluso Gauss, así ya tiempo después Gauss lo consideraba una pérdida de tiempo, aunque seguramente lo habrá intentado, ¿no? Y no lo habrá salido, y pues lo consideró una pérdida de tiempo. Y como les dije, los intentos por casos particulares no se llevan para el caso general. Entonces, la segunda heroína, en este caso es Sophie Heinemann, fue contemporánea de Gauss y Legendre. Algo curioso es que, bueno, no tan curioso porque era muy común en esa época para las mujeres que querían ser intelectuales, ellas hacían pasar por hombres, le escribía cartas a Gauss y Legendre mostrándoles sus resultados, se hacía pasar por hombres, se hacía llamar Monsieur Blanc, Monsieur, y sin embargo en el momento cuando se descubrió que era mujer, afortunadamente nadie se robó sus trabajos, ¿no? Como pasó como por ejemplo la inventora de la doble hélice de la ADN, ¿no? De hecho el propio Legendre siempre dio médico. Su teorema, el teorema que ahorita les voy a poner, fue el más importante para el problema de enfermedades durante casi 100 años, ¿no? Miren qué hizo Sophie Heinemann. Este teorema es el primer resultado que dio. El teorema dice que si tienes un primo y tienes que 2p más 1 también es primo, y aparte de una condición muy importante, que el primo no divide, ese signo significa que no lo divide a x por y por z, que solo es una forma de olvidar de que ese primo no divide a ninguno de los términos. Entonces el último teorema de Fermat es cierto para p, ¿no? Entonces este fue el primer resultado que no era un caso particular, no trataba directamente con un número, sino con una clase de primos en específico, y esta clase de primos eran justo los primos que cumplían esta propiedad de la hipótesis, ¿no? A los primos P que cumplen que 2P más 1 es un primo, se le llaman los primos de Sophie Heinemann, y ahí están listando de los primeros primos de Sophie Heinemann. Sin embargo, este teorema, por ejemplo, si se fijan, no incluye al 7. Trabajos posteriores, junto con Sophie y Legendre, generalizaron un poco más este teorema, dando otras condiciones que hacían que otros primos se encapsularan, ¿no? Y ahí ya entraba, por ejemplo, el 7 y otros, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hace este teorema años después? En 1825, Legendre y Dirichlet probaron, ahora sí, por completo el caso n igual a 5 con el mismo teorema de Fermat. ¿Cómo lo hicieron? Probaron lo mismo del teorema de Sophie Heinemann, pero ahora quitando esa condición de que P no divide. Ahora la condición que usaron era que P sí lo dividía, ¿no? Entonces ya tienes los dos casos y ya lo probaste por completo. No, durante mucho tiempo este tipo de demostración de probar el último teorema de Fermat para cuando P lo dividía y cuando no, fue como el método usual que se intentó usar, ¿no? Entonces gracias a Sophie Heinemann se pudo hacer más esto y se pudo demostrar el caso P igual a 5. Ok, tuvieron que pasar 10 años desde la prueba de n igual a 5. Tiempo después, ahora sí, Gabriel Lamme probó el caso n igual a 7. Su demostración no incluía teorema de binomios, números irracionales, o sea, utilizaba un montón de cosas enrevesadas para poder probarlo, y muchas páginas, ¿no? Entonces era algo que solo con verlo no era generalizable, ¿no? Entonces volvíamos a lo mismo, ¿no? Obviamente eso no le quita el mérito a Lamme, de haber probado el caso n igual a 7, lo cual en ese tiempo era un mérito total probar cualquiera de las casos. De hecho, el 1 de marzo de 1847, Lamme anuncia que tiene una prueba completa, ¿no? Esto es la Academia Francesa de Ciencias, ¿no? Estaba dando unas conferencias y anunció que tenía una demostración completa del último teorema de Fermat. Y como si fuera película, en esa conferencia estaba Cauchy, la serie de Cauchy, sobre el cálculo 1, y se levantó así y dijo que él también tenía una demostración muy parecida a lo que estaba intentando Lamme. Entonces ahí llegó la pelea entre cauchianos y lamianos, ¿no? A ver quién la demostraba primero. Un tiempo después, los dos depositaron sobres secretos ahí en la academia, ¿no? Quién sabe qué contenían, ¿no? Pues eran más pruebas, ¿no? Sin embargo, el teorema no lo conocemos como el teorema de Cauchy y Lamme, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un error. ¿Qué fue lo que intentaron ellos dos? Vamos a dar una definición. Se conoce como raíz enésima de la unidad a cualquier número complejo
que al elevarlo a la enésima potencia te da 1, ¿no? Entonces, para cada número, para cada potencia enésima hay n raíces de la unidad. Entonces, si nos tomamos como la primera, y nos tomamos esta parte de aquí como la parte izquierda de la ecuación informal, esta de aquí la podemos factorizar de esta forma, donde W es una raíz de la unidad. Entonces, la prueba, lo que ellos inventaron, la esencia de la prueba era probar que cada uno de estos términos es primo relativo, o sea que no tiene factores en común con los demás. Y entonces cada uno de estos va a ser una enésima potencia y lo mismo. Eso va a conducir a una condición de descenso infinito, ¿no? O sea, van a encontrar una solución más pequeña, charala. Bueno, pero como les dije, había un error en sus pruebas, ¿no? Y de hecho 3 años antes, Kummer, un matemático, ya había dicho que lo que ellos se equivocaron estaba mal, ¿no? O sea, ya estaba, usaron algo que ya se había probado que no se puede usar. Este es nuestro tercer héroe de la historia, Ernst Kummer. Bueno, como les dije, él tampoco era matemático de profesión, estudió para ser ministro. Y de hecho quería estudiar teología, pero se cambió a matemáticas. Escribió un artículo importante sobre series hipergeométricas y lo más importante es que introdujo la teoría de ideales, lo que es base para la teoría de anillos. Sí, Galois fue uno de los primordiales para la teoría de grupos. Kummer fue uno de los principales autores de la teoría de anillos. Okay. Entonces, sea W la raíz enésima de la unidad. Al conjunto, ese de ahí, definido como A más W, se le conoce como el campo ciclotómico. ¿Por qué campo? Bueno, si ustedes hacen las propiedades, cumplen las mismas propiedades que los números reales, ¿no? Su producto inverso es un producto, todo. Entonces, el error que cometieron Cauchy y Lamé fue asumir que en este campo existía la factorización única. ¿Por qué? Porque si les dije que el término x a la n mayor a n lo factorizaron, pero ahí intrínsecamente estaban asumiendo que esa factorización era única. Sin embargo, eso no estaba justificado y de hecho Kummer probó que no se pasaba siempre, ¿no? Ahí por ejemplo para n igual a 23 eso no pasaba. Entonces lo que ahora se preguntó Kummer es que en qué circunstancias el campo ciclotómico sí tiene factorización única, ¿no? Porque lo que hicieron ellos no se cumplía para por ejemplo n igual a 23, pero para cuáles sí. No, bueno, aquí le pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un campo similar, ¿no? Por ejemplo, a raíz de 5. Por ejemplo, en este conjunto el 6 no tiene factorización única. ¿Por qué? Porque el 6 se puede ver como 2 por 3 y como el producto de 3 cosas. Entonces no tiene factorización única. Y lo mismo pasaba por esas clases de combinación. Ok. Pero ¿qué fue lo que logró Kummer? Bueno, lo que logró Kummer fue definir primero lo que es un primo regular. Un primo va a ser, se dice que es regular si no divide el número de clase de enterísimo campo ciclotómico. El número de clase tiene que ver con, tú te agarras el conjunto del campo, ahí haces una relación de equivalencia allá adentro, la cual te genera clases de equivalencia. Esas clases de equivalencia cuentas cuántos elementos tiene y con un poco de combinatoria encuentras el número y ese número es el número de clase. Entonces, ¿qué fue lo que probó? Probó que si P es un primo regular, entonces el último primo de formada es cierto para ti. Ya son casos sin nada. Si tú tienes un primo y demuestras que ese primo regular, entonces el último primo de formada es cierto, ¿no? Ya no se mete con un número particular, bueno, sí en un ámbito, pero ya lo muestra para una clase total. Ya no se lo muestra para un primo particular, sino para toda una clase de números primos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que demostró en realidad? Fue que la factorización nunca se salva, entre comillas, en el campo, si el primo P es un primo regular. Entonces ahora nos preguntamos cuáles primos son regulares, qué tal que no hay ninguno, entonces no hicimos nada. Qué tal que son todos, entonces ya lo probamos por completo. ¿No? Esto del número de clases es algo difícil de hacer, porque nos tenemos que meter a mano a hacer cuentas. Entonces, el propio Kummer es una otra equivalencia para hacer un primo regular, ¿no? A mí me gusta mucho. Entonces, un número primo P regular, si solo así, P nos divide el numerador de los números de Bernoulli, P sub K, desde K igual a 1 hasta P menos 3. Entonces, o sea, de algo totalmente conjuntista, digamos algo completamente numérico, ¿no? Tú solo tienes que ver esta propiedad con los números de Bernoulli para ver un primo regular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los números de Bernoulli? Si alguien no los conoce, se definen de distintas maneras, ¿no? Se puede definir de forma recursiva. De esta manera, B0 es 1 y B sub K está acá.
o con la serie de Taylor, ¿no? Si calcula la serie de Taylor de esto centrado en 0, ahí está acá. Y los coeficientes son los números de Bernoulli. Aquí hay una lista, ¿no? Los números de Bernoulli. Se puede probar que para todos los números de Bernoulli con el índice impar de 0, y los demás son estas cosas raras, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el número 11, el 11 no divide al menos 1, ni el 1, ni el menos 1, ni el 1, ni el menos 1. Hasta el 8, por lo tanto, el 11 es un primo regular y por lo tanto el último teorema de Fermat es cierto para el 11. Y pues lo de siempre no solo lo probamos para el 11, sino también para el 22, el 33, el 44 y todos los múltiplos, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es si todo primo regular, y la respuesta es que no, todo primo regular, lamentablemente. Kummer dio una lista para todo primo menor que 100, excepto para el 37, el 59 y el 67. Y a esos primos se les llaman primos irregulares. ¿Qué pasaba con esos primos? Pues resultaba que para esos primos sí dividían algunos de los numeradores, Entonces el teorema no te dice nada sobre eso. Entonces, ¿cómo se comparan los primos regulares con los irregulares? ¿Hay más regulares? ¿Hay más irregulares? Pues, Kummer dio una lista hasta el número 165. En ese tiempo no había computadoras, pues era toda mano. Y conjeturó que habría una infinidad. Sin embargo, a día de hoy aún no se ha probado que haya una infinidad de números de primos regulares. En 1915, Jensen probó que haya infinitos primos irregulares, de la forma que tenemos nosotros. Entonces fue otro golpe bajo para el trabajo de Kummer, ya que a pesar de que no se sabe si hay infinitos, sí se sabe que hay infinitos irregulares. En el trabajo, sin embargo, el trabajo de Kummer se convirtió en el más importante para el último teorema de Fermat, ¿no? Desde cuando lo publicó. Después de esto, la popularidad del último teorema de Fermat explotó, ¿no? Y aparecía en todos lados, ¿no? En revistas, en libros y demás. Y después de esto no hubo mucho desarrollo de trabajo, y el último teorema de Fermat se convirtió en el pasatiempo de matemáticos aficionados, ¿no? A cada rato salía, como ahorita que sale cada rato demostración de la hipótesis de Riemann, ¿no? Que en realidad está mal. También. Ok, antes de la última parte vamos a ver como un pequeño resumen. En 1650 pues Fermat probó el caso número 4, en 1770 Euler el caso número 3, después llegaron los teoremas de Sophie y Legendre, Dirichlet probó el caso número 5, Larner el 7, Kummer probó el último teorema de Fermat para todo el primo regular. En 1920 Mordel conjeturó que el último teorema de Fermat tiene solo un número finito de soluciones, lo cual fue probado por Hawkins en 1989. Es decir, que si la ecuación de Fermat tuviera soluciones, solo un número finito. Y en 1985, Brown Granville probó que el último teorema de Fermat se probó para casi todos los primos, y eso de casi para todos es un ámbito probabilístico. Entonces, ahora sí, la tercera parte, y la última. Y nuestro último valor de filtro es Andrew White, ¿no? Como saben, hay que realmente tenerlo por probar, el último teorema de Fermat. Es matemática, investigador de la Society, es especialista en teoría de números y demostró el último teorema de Fermat en 1994, por lo cual le dieron el premio Nobel en 2006. Y bueno, cuenta una anécdota, ¿no? Que a los 10 años, la primera vez que vi el último teorema de Fermat fue en una biblioteca cuando tenía 10 años y que me intentó probarlo en ese entonces, hasta finales de año. Ok, ¿cómo lo hizo? Entonces, los ingredientes que se necesitan para demostrar el último teorema de Fermat son dos: curvas elípticas y formas modulares. El primero, una curva elíptica es una ecuación que se fijan en dos variables de grado 3 en la variable x y grado 2 en la variable y, ¿no? Los coeficientes se fijan están como que medio raros, ¿no? Están a 1, a 3, a 2, a 4 y a 5, ¿no? Están así por otras razones, ¿no? Que se acomodan mejor con base de otras informaciones, ¿no? Esta representación de una curva elíptica se conoce como la ecuación general de Weierstrass. Sin embargo, mediante unas transformaciones se puede reducir cualquier curva elíptica a esta forma, que se llama la ecuación reducida, ¿no? Puede ser mucho más sencilla, ¿no? Y al cuadrado igual a x al cubo más a x más y. Fácil. De hecho, lo que nos interesa sobre las curvas elípticas no son sus soluciones como tal, sino las soluciones tales que los números son x y y son racionales, ¿no? Entonces, al conjunto de parejas de una curva elíptica, que cumplen la ecuación de la curva elíptica y son racionales, se representa con este conjunto de aquí, el conjunto de puntos racionales de la curva. Okay. Entonces,
nosotros podemos definir un discriminante en una curva, ¿no? Como este número ahí es el discriminante de la curva. Si el discriminante es distinto de 0, se dice que la curva es no singular. Es unos ejemplos de curva elíptica, de cómo se ven las curvas elípticas, son estos. Se ven de esta manera. Están las ecuaciones de cada una y acá están los discriminantes. Si lo miran bien, se pueden dar cuenta que dice el discriminante, ¿no? Si el discriminante es igual a 0, ¿qué va a pasar? Que nuestra curva elíptica se va a cruzar consigo misma o que va a tener un pico. Si es distinto de 0, se va a ver esto transformando. ¿Por qué no nos interesan las curvas singulares? Porque en un cierto punto quiero trabajar con ecuaciones paramétricas o con derivadas, ¿no? Y vamos a encontrar problemas en estos puntos, ¿no? Ya que aquí no existe la derivada. Entonces, algo interesante de las curvas elípticas es que a partir del conjunto de puntos racionales de la curva se puede definir un grupo abeliano, ¿no? Se le puede dar una estructura de grupo. ¿Cómo? Como definir una suma, ¿no? ¿Cómo se suman puntos en una curva? Si te agarras el punto P y Q en la curva, vas a la línea que pasa por ellos dos, va a intersectar la curva del otro punto R. Entonces, ese punto R lo reflejas con el eje X, y el punto que te queda acá abajo es el que se define como P más Q, ¿no? ¿Por qué tanto rollo? Pues porque sí. ¿No? Se puede ver, ¿no? Que si tú definías el punto P más Q allá arriba, pues no cumple, no tiene inverso esa cosa, ¿no? Pero acá abajo sí. Entonces el elemento neutro va a ser el O, que va a ser como el punto al infinito, eso va a ser el inverso. En el elemento neutro el inverso va a ser el inverso de P, por ejemplo, va a ser reflejar P en el eje X, va a estar acá abajo, y va a cumplir la demás propiedad. Una propiedad que se tiene en el grupo, ¿no? Entonces esto es muy útil para meter ahí toda la maquinaria de teoría de grupos, ¿no? Y bueno, se usa para muchas cosas. Lo segundo que se utiliza son lo que se conoce como forma modular. Esta es como la definición más complicada de la práctica. Definimos H como el semiplano superior. Si ustedes quieren el plano complejo, H va a ser todo esto, ¿no? Toda la parte de acá arriba del plano complejo. Entonces, una forma modular de peso K es una función definida sobre el semiplano complejo, tal que F es analítica, en semiplano superior. Como sea analítica, es que sea diferenciable en abiertos, en un punto y en una vecindad alrededor. ¿De cuenta? ¿No? Con diferencialidad. El segundo es esa propiedad de ahí, donde AD menos BC es igual a 1, que si lo ven como una matriz, es que el determinante de esa matriz es igual a 1. Entonces, algo padre de las formas modulares es que debido a esta segunda condición de aquí, va a resultar que todas las funciones modulares son periódicas, de hecho son de periodo 1. Entonces, nosotros podemos encontrarle una serie de Fourier a cada una de esas formas modulares. O podemos expresar cada forma modular como una serie de Fourier, donde Q es E a la 2 pi Z. Entonces, ejemplos de formas modulares. Tenemos esta función θ, como esta cosa que es muy complicada, ¿no? Ahí Q es lo mismo, ¿no? Que de antes es E a la 2 pi Z. Esa función θ aparece cuando quieres extender analíticamente la función z de Riemann, es importante. Y no sé, esta es otra forma modular random, ¿no? Random. Cuando el exponente es el coeficiente de alineamiento. Entonces, como estas son funciones complejas, en realidad necesitaríamos como 4 dimensiones para poder graficarlas, ¿no? Porque tenemos parte real y parte imaginaria de entrada y parte real y imaginaria de salida, ¿no? Entonces teníamos que ocupar 4 dimensiones. Entonces, para poder graficarlo, lo que se hace es graficar 2 dimensiones y la tercera la defines con un color, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera se ve así, por ejemplo. Y la segunda se ve así. No, entonces, si ustedes ven, bueno, esto en realidad, la verdadera imagen se vería como un rectángulo, pero lo que se hace para poder verla completa es hacer una transformación que te mande todo el semiplano al círculo, ¿no? Ya cuando haces eso se ve así. Entonces ustedes lo pueden pensar como que aquí lo parten y lo extienden. Entonces así se vería realmente. Entonces si se fijan, la forma modular tiene mucha simetría, ¿no? Todos estos patrones se repiten a lo largo del eje y aquí también, ¿no? En esta clase de simetría. ¿Ok?
Pero esto qué relación tiene con las curvas elípticas, ¿no? Ya hablé de curvas elípticas, como modulares, pero qué relación existe entre ellas. Pues si nosotros tenemos una curva elíptica, está acá arriba, vamos a asociarle a cada curva elíptica una serie de Fourier, una única serie de Fourier. Para ello tomamos las soluciones de la curva, módulo 1'. Estas son congruencias. Entonces tomamos la curva elíptica módulo B, módulo de cada uno de esos primos, y definimos en términos n de p igual al número de soluciones de dicha ecuación. Entonces n de 2 va a ser el número de ecuaciones de esta ecuación módulo 2. Y definimos ahora este valor, que son los coeficientes de Fourier. AP va a ser P más 1 menos NP, si pasa algo, va a ser menos 1 si pasa otra cosa, si pasa otra cosa y si pasa otra cosa, ¿no? Estos de acá son cosas relacionadas a la solución, ¿no? Lo primero es que si la curva elíptica tiene una buena reducción, se dice. ¿Qué quiere decir buena reducción? Que quiere decir que esta ecuación, la segunda de aquí, es bonita, ¿no? Y es una curva elíptica hecha y derecha. La segunda te dice que es una reducción multiplicativa, que quiere decir que la curva elíptica intersecta siguiente. La segunda es una reducción multiplicativa rota, que es lo mismo, pero cumple otra propiedad rara. Y la tercera es que la curva elíptica tiene una punta. Entonces, para cada uno de esos casos, pues se define el término. Entonces, a cada curva elíptica le asociamos una función, ¿no? Como f sub de acá, como esta suma, ¿no? Donde Q es la que habíamos visto antes y A n es la que habíamos visto en esta anterior. Entonces, por ejemplo, si tomamos esta curva y calculamos su serie, su función, si nos da esta cosa, y si graficamos esta función, obtenemos esto. Que a simple vista parece ser una forma modular. Entonces, qué curioso, ¿no? Antes nosotros empezamos con algo que sabíamos que era una forma modular y calculábamos su serie. Entonces, ahora comenzamos con algo que no sabemos si es una forma modular y vemos su representación y pareciera que sí. Pero ahora que nos preguntamos es que si esto es una coincidencia o no. Entonces, lo mismo se preguntaban estos tres señores después de probar varias curvas, ¿no? Y ya hacer sus series, se dieron cuenta que cada una de ellas, que las que probaban, les daban una forma modular. Entonces, vamos a decir que una curva elíptica es modular, sí, solo sí, su función es una forma modular. Entonces, con ello, hacer todo este tipo de pruebas, conjeturaron lo que se conocía como la conjetura de Taniyama-Shimura-Wei, o lo que hoy se conoce como teorema de modularidad, que te dice que toda curva elíptica definida sobre los racionales es modular. Entonces, ¿esto qué tiene relación con el último teorema de Fermat? Supongamos que tenemos una solución de la ecuación de Fermat para algún primo, entonces podemos asociarla a lo que se conoce como una curva de Frey, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación de Fermat, yo puedo conseguir una curva elíptica, en este caso es esta de ahí. Ahora, si nosotros hacemos la función, hacemos lo mismo, calculamos su serie y la graficamos, obtenemos algo parecido a esto. Algo bien feo, ¿no? Entonces, esta cosa como que no... Está raro, o sea, esta cosa como que no tiene mucha simetría, ¿no? Y pareciera que no es una forma modular. Pero aquí levantamos la ceja como la roca, ¿no? Y decimos, espera, si Taniyama, Shimura y Wei dicen, conjeturan que toda curva elíptica es modular, y yo estoy encontrando una curva elíptica que no pareciera que no es modular, entonces este sería un contraejemplo a ese teorema. Entonces ahí se nos prende el foco y encontramos una forma de demostrar el último teorema de Fermat. ¿Cómo es la demostración? Hay que suponemos que se demuestra la conjetura de Taniyama y la de acá, ¿no? Si nosotros suponemos que existe un contraejemplo por el último teorema de Fermat, es decir, que existe una solución, podemos construir una curva elíptica que no es modular. Entonces, eso sería una contradicción a la conjetura, ya que te dice que toda curva elíptica es modular. Entonces, no puede existir esta curva elíptica y por lo tanto no puede existir una solución en la ecuación de Fermat, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Lo primero, probar que esta curva no es modular. Y la segunda, probar la conjetura de Taniyama Shimura-Wei. Y eso fue lo que se hizo. Así, entonces, el teorema de modularidad implicó el último teorema de Fermat. En 1989, Ken Rivett probó que la curva de Frey no era modular. Entonces, solo faltaba probar el teorema de modularidad. Wiles se enteró de esto y se propuso demostrar el teorema de modularidad. A mediados de 1993, pues le contó
Bueno, cuenta la historia de que se encerraron en su cuarto, de hecho dejó de publicar durante mucho tiempo porque no era haciendo eso. Y le contó a su esposa, la primera persona a la que le contó a su esposa que lo había probado. Y del 21 al 23 de junio de 1993 dio 3 conferencias, ¿no?, tituladas Formas modulares, curvas elípticas y representaciones de valor. Weiss probó el teorema de modularidad para curvas elípticas semiestables, ¿no?, que es un tipo de curva elíptica que, afortunadamente, el de Fermat no incluye. El 23 de agosto de 1993 se encontró un error, ¿no? Entonces ahí Weiss cuenta que se sintió muy mal, ¿no?, porque sentía que era otro de los matemáticos destruidos por el teorema. Y el 19 de septiembre, o sea, un año después, pudo corregir su error y pasó lo que él describe como el momento más importante de su vida laboral, ¿no? Encontró la forma de solventar el error que tuvo, y el 24 de octubre de 1994 Weiss presentó 2 manuscritos. El primero titulado Curvas elípticas modulares y el último teorema de Fermat, y el segundo Propiedades teóricas del anillo de ciertas altas radiaciones, ¿no?, que en el segundo corregía el error que tenía. Fue así que ahora sí podemos llamarle el teorema de Fermat fue probado por Andrew Weiss en 1994, y ya podemos decir que la ecuación de Fermat no tiene solución para ningún entero. Tuvieron que pasar 358 años para su demostración. Trabajos posteriores de Diamond, Conrad y Preux lograron probar el teorema de modularidad ya completa. Y bueno, esta historia nos prueba, esta historia nos gusta porque nos dice esta clásica frase, ¿no?, que el camino más importante que la meta, ¿no? Se desarrollaban muchas matemáticas directa o indirectamente para llegar a demostrar este teorema. Y una curiosidad es que el documento de Weiss contenía 100 páginas, ¿no?, 100 páginas de matemática pura y dura para poder probarlo, ¿no? Entonces la única incógnita que queda después de todo esto es que si Fermat realmente logró probarlo, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Si habrá logrado probarlo, ¿no? A lo mejor Fermat era un dios de la matemática que se igual a tumba todo este conocimiento de formas modulares, curvas elípticas. Quién sabe, no, nunca lo sabremos. Lo único de lo que sí podemos estar seguros es que la demostración efectivamente no cabía, ¿no?, en el margen de la aritmética de referencia. Y eso sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco, por su excelente narración de la historia de cómo llegamos al teorema de Fermat. A lo mejor te interesaría un libro del Fondo de Cultura Económica, a veces se llama El último teorema de Fermat. Muchas de las cosas que dijiste yo las ibas a ver alguna vez en ese libro. Igual te puede interesar. A lo mejor lo leí. De hecho, sí, capaz que sí lo leíste. ¿Alguna pregunta para Francisco? ¿Que tengamos? Pues fue una gran narrativa, sí, o sea, sí, yo. Bueno, por ejemplo, siempre nos dicen que Fermat nunca probó el teorema, y siempre, bueno, al menos yo tenía la idea de que, o sea, nada más lo dijo y se creía Ramanuja, y nunca hizo nada, pero pues resulta que sí hizo algo, ¿no? Se probó lo que dijiste, ¿no? En infinitos casos, no sabía, tan vacío no dejó ahí la proposición. Entonces está muy interesante. Y como que es un recorrido por la historia incluso de la álgebra, de igualatura de Galois. Muy importantes los héroes que mencionaste. Sí. ¿Algún comentario final para Francisco? Si no, pues le agradecemos nuevamente. No tiene mucho que ver con la plática, pero no entendí cómo o dónde lees, cómo graficar eso que están cerradas las formas modulares. Es complicado, a partir de un número, tú lo mandas, a partir de la función tienes el número, lo mandas a donde la manda la función, y después ahí lo coloreas, ya sea su parte real, o cuánto, no sé, el rojo es parte real muy grande y azul parte real muy chiquita, ¿no? Y para ese tipo de cosas, ¿no? Así la puedes graficar, ¿no?, y así te dan todos esos colores. Pero ya después, toda esta parte de acá arriba, hay una transformación, ¿no? Eso es una transformación de Morris, te manda toda esta parte de acá arriba hacia adentro, ¿no? Como por ejemplo, la función 1 sobre z, ¿no? Te manda todo lo que está fuera de la circunferencia unitaria acá adentro, ¿no? Te manda todo. Y bueno, lo mismo puedes hacer, pero solo para toda la parte de acá arriba que te manda acá adentro, ¿no? Entonces, esos dibujos que se ven en realidad son todo esto, pero no fíjate.
¿Hay algún software que te grafique esas cosas? Sí, vale. Pero se sale librerías, ¿no? Obviamente Python, donde se puede, casi que cualquier lenguaje. Los que sí lo tienen más especializados son uno que se llama Julia, otro que en matemática, ¿no? Wolfram. Sí. Pero no es directo, ¿no? Es directo. No mostrar esas cosas porque son series infinitas. Entonces tienes que cortar la serie en un punto y graficar. Muchas gracias, Francisco. Te hago entrega del reconocimiento por parte de nuestra